Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo López y vamos a seguir con otra sesión con Codular Creator, pero en esta ocasión vamos a usarlo aplicado para una API RESTful. ¿Cómo así? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de Platzi Pay Store API y a la sección que dice Postman. ¿Cómo así? Para buscar el archivo donde podemos instalar Postman. Aquí se dirigen aquí y después bajan y bajan y ya lo instalan. Esto para que así poder implementar la API que queremos para nuestro sistema. Y ahora, ya en mi caso ya lo tengo instalado, pero cuando ustedes lo tengan instalado, eh, la ventana que van a ver es una ventana un poquito similar a esta. Para nuestra API lo que vamos a usar un número de cierto, ¿cómo explicarlo? De ciertas categorías. ¿Cómo así? Tenemos lo que es un producto, sus categorías y los usuarios, autenticación, archivos, pero por ahora los únicos que actualmente vamos a usar serán productos, categorías y usuarios. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, yo quiero crear un usuario o vamos a obtenerlos todos. Hay otra cosa muy importante, la dirección. Lo más probable que pueda pasar es que cuando tú ingreses a Postman y de inmediato quieras hacer esto, lo que puede pasar es que te dé un error. Y eso es porque tienes que crear un nuevo environment. ¿Qué es el environment? Esta dirección, que en este caso me salió a mí el error y la tuve que crear. Ahora sí, y cuando ya tengas esa dirección creada, le das en Send. Y lo que te arroja es un formato JSON donde podrás darte cuenta que hay una gran cantidad de usuarios. Pero bueno, ahora sí vámonos a al chicharrón del asunto, que es el Codular. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer aquí en Codular? Es algo así como una gestión de productos, una gestión de usuarios y una gestión de categorías. Empecemos por... las ventanas que tenemos son 6. Una ventana para registrar usuarios, otra para ver todos los usuarios registrados, una ventana para inicio de sesión y una ventana para ingresar productos, para ver todos los productos y también para crear categorías y verlas. Vamos a empezar por nuestra ventana de registro. ¿Qué es lo que hace esta pantalla? Esto lo que quiere hacer es permitir el registro de nuevos usuarios en la aplicación mediante el consumo de la API de usuarios. El diseño de nuestra interfaz es un diseño bastante, ¿cómo decirlo? No sé, fácil de identificar. La pantalla lo que hace es recopilar los datos del usuario, lo que es su nombre, su email, su contraseña, la dirección URL de su foto. Usamos una etiqueta a ver donde cargamos una vista previa en tiempo real de la imagen ingresada y esa imagen, por ejemplo, una imagen de un usuario cambia por esta. Y también tenemos un botón para guardar o cancelar la operación y un botón de inicio de sesión que nos dirige a la ventana donde podemos iniciar sesión. Ahora vamos a explicar los bloques. Empecemos por el método de guardado. Cuando el usuario le da clic al botón de guardar, eso ejecuta el procedimiento que empaqueta los campos en un diccionario con las claves de nombre, su email, su contraseña y su avatar. Después lo que hace es abrir un índice, un indicador de carga, que es este Spinning Progress. Y después realizamos una petición HTTP post al endpoint, que aquí está, enviando así los encabezados content type y accept
como application JSON, o sea, para que lo lea como formato. Después, por medio del método api-user-create.doctext, lo que hacemos es ocultar el diálogo de carga y decodificar la respuesta JSON de vuelta por el mismo servidor. Eh, Ahora vamos a hablar. Si la API devuelve un código 400, significa una petición errada, o 404, que significa que este servicio no está disponible. El notificador manda una alerta con el detalle exacto de ese error. O también en caso de que el registro se haga con todo éxito, si el usuario que se creó es correcto, eso lo que hace es extraer su ID generado por el servidor, mostrando así un mensaje de bienvenida, notificando que el registro salió bien, mostrando el nuevo ID y llamando al procedimiento reiniciar pantalla. Vamos explicar, a explicar nuestro otro screen, que en este caso sería, yo lo llamaría el screen login. Esta, esta pantalla lo que busca hacer es autenticar las credenciales del usuario que se creó anteriormente mediante la API de autenticación y permitir el acceso a la aplicación. Nuestro diseño es así, unos espacios, una etiqueta label para título, los campos donde ingresamos el correo y la contraseña que deberían existir, y unos botones para aceptar en caso de que sea correcto, y un botón para cancelar, para abortar la operación. Y si no tienes usuario, también puedes registrarte, lo que te va a arrastrar directamente a la pantalla del registro de usuario. Ahora vamos a explicar los bloques. Aquí está. El método de inicio de sesión. Este método lo que hace es que al momento de darle clic a aceptar, eh, el usuario, el cual empaqueta el correo y la contraseña en un diccionario de credenciales, lo que hace es mostrar, ¿cómo decirlo? Mostrar un diálogo de carga mediante un spinning progress y realizar una petición HTTP post al endpoint, que lo habíamos explicado en la interfaz pasada, especificando cabeceras de, ¿dónde es que está? De application JSON. Que aquí están. Después, mediante api-login.doctest, lo que hace es que la API responde. Lo que hacemos primero es ocultamos la animación de carga y decodificamos la respuesta JSON que fue recibida. Después, eh, después lo que se hace es una evaluación del código devuelto por el servidor, ya sea con el con 400 o 404. Lo que hace es desplegar una alerta con el detalle exacto de ese error, o si no, se manda un mensaje tipo 401 notificando en la pantalla que, por ejemplo, que el acceso no autorizado, en caso de que las credenciales no coincidan. Y en caso de que todo salga bien, arrojamos un mensaje mostrándole al usuario que es bienvenido, y después se abre inmediatamente la pantalla screen de usuarios, transfiriendo lo que son los tokens y la información recibida de la API mediante el valor inicial start value. Ahora vamos a explicar el screen usuarios. Screen usuarios. Bueno, aquí, como había explicado al principio, en esta ventana lo que se van a mostrar son todos los usuarios que se van registrando de uno en uno y así sucesivamente. En esta ventana tenemos un label para título, una lista de usuarios, que ahí es donde se va a desplegar todo ese poco de registros, una etiqueta para ver el total, un notificador, la API que lo que hace es listar los usuarios, y nuestra web 1, que sería nuestra API REST. Vamos a los bloques. Inicializamos una variable global que vamos a llamar usuarios, y así, variables que vamos a estar utilizando durante todo el bloque. Bueno,
El método cargar usuarios. Este método lo que hace es consultar inicialmente con, ay carajo, consultar inicialmente con la API. ¿Cómo así? Al iniciar la pantalla, eh, mediante screen usuarios.initializeDo, activamos el diálogo de carga y realizamos la petición HTTP GET a mediante la siguiente dirección. Aquí, con la API escuelas.co API versión 1 de usuarios, que es la que había mostrado aquí en Postman. Después, en el método API listar usuarios.govTest, esto lo que hacemos es validamos que el servidor devuelva un código HTTP 200 y que la respuesta contenga datos. En caso de que la lista esté vacía o que nos lance algún error, eso lo que hace es notificar al usuario. De lo contrario, iniciamos el bucle con el método de procesar ítem, que ha de estar por aquí abajo. Aquí está, el método procesar ítem. Este método lo que hacemos es comparamos el contador, que en este caso sería el usuario actual que se está utilizando, contra el tamaño de la lista. En caso de que falten algunos elementos, se coge el avatar del usuario actual y probamos la URL con el método web1.timeout. Ah, no, aquí está. Web, este, era este. Entonces se pone pesadito un poco. Ajá. Y ahora vamos a explicar la siguiente pantalla, que sería la pantalla Screen Club Productos. Esta pantalla lo que busca es gestionar el alta de nuevos productos en el sistema, cargando las categorías que se encuentran disponibles desde la API REST, y así se envía la información estructurada mediante las peticiones HTTP. Y ajá, nuestro diseño es así, un espacio, unos labels, imágenes, donde ajá, vamos a ver la imagen del producto que vamos a ingresar mediante un URL, un botón para seleccionar categorías, campos para ingresar datos, botones para aceptar o para abortar operaciones y un botón que se llama ver todos, donde nos va a dirigir a la otra pantalla donde se reflejan todos y cada uno de los productos. Ahora vamos a los blogs. Bueno, cuando iniciamos la pantalla mediante StreamProductos.initializeDo, se realiza una petición HTTP GET al endpoint de categories, lo que trae por consiguiente que se procese el procesamiento de categorías mediante el método web1.getTest, que lo que hace es devolver un código 200, decodificando la lista de vuelta por el servidor, extrayendo solamente los nombres de las categorías, y así se va alimentando los elementos del selector, que en este caso sería el list picker categorías. Esto incluye campos. Esto lo que hace es incluir campos para título, para el precio, la descripción del producto y su URL de la imagen por medio de la etiqueta label, que se llama ver. Y así para cargar la imagen en image 1 y la casilla checkbox para navegar a la pantalla. Después lo que hacemos es, mediante el método, el botón aceptar.click, al momento de dar clic, eso lo que hace es empaquetar información en un diccionario JSON que contiene title, que sería el título, el precio, la descripción y el ID de las categorías, obteniendo así por medio del índice del list picker y la URL dentro de la lista de image. Después lo que se hace es, se envía la petición HTTP post al API escuelas js.co API versión 1, pero en este caso para la gestión de productos, que serían los products. Y así como explicamos también anteriormente, especificando lo que es la cabecera de content type y un valor de aplicación JSON. Después lo que hacemos es
En caso de que ya se haya, de que no haya ningún error y que haya una creación exitosa, el método donde está web 1.2 lo que hace es devolver el código 201, que cuando la API confirma de la screen productos, que como dije anteriormente, en esta pantalla lo que hace es reflejar todos los productos que se van creando exitosamente en, mediante el uso de la ventana, de la pantalla anterior que explicamos. Bueno, el diseño de la interfaz es un poquito similar, incluimos título de todos los productos y componentes, lista de productos para la estructura y presentación del catálogo. Ahora sí vamos a los bloques. Listo. Cuando inicializamos la pantalla, asignamos la dirección endpoint, que en este caso sería API escuela js.co API versión 1 products, a la propiedad URL de web 1. Y después ejecutamos el método web 1.get para así solicitar la lista de productos y definir la variable vacía que se llama lista productos para así guardar lo que es la respuesta. Después, mediante el método de web 1.test, lo que hacemos es verificamos la respuesta exitosa, que en este caso sería un código HTTP de tipo 200. De esa manera, lo que se hace es decodificar el JSON y después limpiamos los elementos previos con lista de productos.clearList. Después recorremos cada elemento de la lista de productos, extrayendo así lo que es la primera imagen del arreglo image, el nombre de la clave, que es título, y la concatenación del valor, que en este caso sería price. Y después lo que se hace es invocamos a lista de productos.addItem por cada producto, lo trayendo como resultado poblando la vista de usuario. Ahora vamos a explicar nuestra última pantalla, que sería el Screen Group Categorías, donde se maneja todo lo que tiene que ver con la gestión de categorías. Esta pantalla lo que busca es permitir la creación de unas nuevas categorías de productos y listar en tiempo real las existentes mediante peticiones a la API REST. Y el diseño de nuestra interfaz es similar a las anteriores. Tenemos campos para nombres, campo URL de imágenes para la captura de datos. Contamos con la opción de ver la imagen de las categorías mediante la etiqueta ver. Incluimos botones aceptar para crear la categoría y el botón cancelar para abortar la operación. Y tenemos una lista view, que en este caso aquí es donde se van a reflejar todas las categorías. Ahora sí vamos a bloques. Empecemos. Ahora sí. Bueno, cuando abrimos la pantalla mediante el método screenCrew_categoría.initializedDo, como explicamos anteriormente, enviamos una solicitud HTTP GET a API escuelas js.co API versión 1, pero en este caso para las categories. Después lo que hacemos es crear la creación del registro. Cuando damos clic al botón aceptar, esto lo que hace es concatenamos una cadena con formato JSON estructurado mediante un join, que es de la categoría de text, al estilo formato JSON con corchetes y así. Esto porque, lo intentamos hacer con un Make Dictionary, pero no se nos dio. Así que, en caso de que no sepas cómo hacerlo, aquí también tenemos otro método. Bueno, ahora sigamos. Y después realizamos una petición HTTP POST al mismo endpoint, que en este caso es Content Type Aplicación JSON. Ahora vamos con el tema del proceso de las respuestas. Permítanme, es que esto se pone pesado un poquito.
Listo, ahora sí. Ahora mediante el método web 1.test lo que hacemos es eh, una respuesta 200 en caso de que la consulta de información sea exitosa. Lo que se hace es limpiar la lista en pantalla y asimismo la repobla, recorriendo cada uno de los objetos recibidos, asignando el campo image como miniatura y el campo name como el título. En caso de una respuesta 201, que significa que el registro se ha hecho con total éxito, se despliega la confirmación en categoría creada con éxitos, reseteando así los campos de texto o imagen y lo que hace es reconsultar la API mediante el método de web1 callweb1.get para así actualizar la lista automáticamente. Y en caso de que salga error, lo que hacemos es llamamos al notificador que arroja el mensaje, que arroja una ventana de diálogo a través del notificador, informando un fallo en la operación en sí. Y así